Hola, hola, muy buenas noches. Hoy 14 de junio del 2021, siendo las 9:55 de la noche, informamos los resultados de la segunda elección presidencial desde la página oficial de la OMPE. Pedro Castillo, o el Partido Político Nacional Perú Libre, obtiene 50.127% y el Partido de Fuerza Popular el 49.87%, siendo la diferencia de un total de 44.816 votos que lleva ventaja el partido de Pedro Castillo de Perú Libre. Creo que ya hasta el momento es imposible que Keiko Fujimori alcance a Pedro Castillo. Entonces creo que el próximo presidente sería Pedro Castillo. Ya en la página oficial, de acuerdo a cálculos matemáticos, se refleja esos resultados. Actas procesadas al 100%, actas contabilizadas al 99.985%, actualizado al 14 de junio a las 8:43 de la noche. Digo que es imposible, ¿por qué? Porque ya solo faltaría que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva 13 actas. Justamente aquí la página de la OMPE lo confirma, que faltarían resolver solamente 13 actas. Entonces, en ese sentido, el próximo presidente del Perú sería Pedro Castillo. Esperemos con paciencia que la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie al respecto. No solo nosotros lo decimos, lo dicen muchos líderes de opinión, que el nuevo presidente ya sería Pedro Castillo. En ese sentido, esperemos o hacemos un llamado a la ciudadanía para que espere con calma, con paciencia, los resultados que en un momento más adelante se estarán pronunciando OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Además, también queríamos reafirmar que este proceso ha sido un proceso transparente y como nunca en la historia quizás ha sido transparente y limpio. Así lo ha dicho la Organización de los Estados Americanos, quienes han sido observadores de este proceso electoral. Así también le pedimos a la ciudadanía que se informe, que lea, porque eso es lo que nos mantiene, como digo, informados y no nos permite que nos mantengamos en la ignorancia y así podernos disipar cualquier duda, ¿no? En las elecciones siempre participan muchos actores electorales. En este caso participa, por ejemplo, en una elección, está presente en el mismo día de las elecciones la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene a un equipo distribuido en los diferentes locales, además de los personeros de cada organización política que se encuentran en la misma mesa de sufragio, y por supuesto los miembros de mesa, que ese día son la máxima autoridad. Además, queríamos informar a la ciudadanía que la OEA, la Organización de los Estados Americanos, ha considerado a este proceso electoral como uno de los más transparentes y limpios que ha existido en el Perú, ¿no? Además de diferentes organismos nacionales como Transparencia y por supuesto las mismas entidades que se encargan del proceso electoral. En este caso me estoy refiriendo a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones. Cabe recordar también que la OMPE ya es una institución que ha sido fortalecida gracias a que se hizo un concurso público y el jefe de la OMPE, Piero Corvetto, es una persona que ingresó por concurso público. Entonces no hay por ahí, como dicen, favores que le pueda deber a alguien. No creo que exista, porque él se ganó su puesto a costa de muchos filtros que tuvo que pasar, muchos exámenes. Entonces esto no es algo como anteriormente un jefe de la OMPE era seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura, que ya no existe, que fue desactivado. Ahora el jefe de la OMPE, él se ganó un concurso público de méritos y está ahí
justamente porque llegó hasta ese puesto gracias a sus méritos que él poseía, ¿no? Entonces no creo que deba ningún favor a nadie para que como que no se, que se amilane o tenga miedo de algo en cumplir sus funciones como se debe correctamente. Bueno, hay muchos ciudadanos que se preguntan cómo saber que el proceso es transparente y limpio. Bueno, en este caso queremos informar a la ciudadanía que los procesos electorales son ejecutados por justamente la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC. Y en el día de las elecciones participan muchos actores electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, los miembros de mesa, los personeros de ambas organizaciones políticas, observadores internacionales, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Entonces yo creo que este proceso electoral que ha pasado el día 6 de junio ha sido el más transparente quizás de la historia, porque ha estado bien organizado. No estamos a favor de ningún candidato porque tampoco lo conocemos, ni los conocemos ni a Keiko Fujimori ni a Pedro Castillo, no ponemos las manos al fuego por nadie, pero sí queremos que se respete la democracia, que se respete por quién votó el pueblo, por eso queremos que estén informados. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones distribuye a nivel nacional en este proceso ha distribuido más de 16,000 fiscalizadores a nivel nacional justamente para dar la legalidad del proceso electoral. En este caso comentaremos que se está tratando de dilatar el proceso electoral, siendo uno de los más transparentes quizás en la historia, porque ha estado bien organizado realmente y, como les digo, participan muchos actores electorales y podría decir que es hasta imposible que pueda haber fraude en este tipo de procesos, porque participan muchos actores electorales y tendrían que estar confabulados de una u otra manera, que es imposible, la verdad. Eso es lo que para la ciudadanía debe estar claro, justamente porque a veces no estamos informados y muchas personas reclaman que por aquí, por allá. Claro que pueden suceder casos que podrían el jurado resolver, ¿no? En este caso, cuando se presenta alguna información errónea o las actas observadas, que la misma OMPE los observa y los envía al jurado, a los jurados electorales especiales para que lo resuelvan, pero que en sí el proceso sea desarrollado de manera transparente y limpia. Eso se tiene que tener claro, en verdad, y no se puede dilatar este proceso electoral que ya está en curso y en realidad ya hay un ganador. Nosotros no estamos parcializados, pero sí queremos que se respete la democracia. Cuando ya, por ejemplo, vamos a decir, vamos a tratar también este punto donde el Jurado Nacional de Elecciones en un primer momento dio luz verde a que se presenten más nulidades, en este caso por parte de Fuerza Popular, cuando realmente la ley solo preveía que hasta el día miércoles 9 de junio hasta las 8 de la noche solo se podría presentar estas nulidades. En un primer momento dio luz verde, fue por un error que ellos mismos han cometido. En el Tribunal Constitucional ya había una resolución anterior donde indicaba claramente que cuando las reglas del juego ya están dadas en un proceso electoral ya no se las puede cambiar. Es igual, por ejemplo, como cuando dos personas parten en una maratón y luego ya uno llega al final de la carrera y es el ganador, no va a decir el juez o la persona encargada de la maratón, va a decir no, voy a darle 1 minuto o 2 minutos o 1 hora más para que el otro pueda alcanzar, y ya sea utilizando diferentes estrategias. No se puede. En un proceso electoral sucede lo mismo, no puede darse nuevas reglas cuando ya el proceso electoral está en curso. En este caso, bueno, las actas que ha presentado nulidades el equipo de Fuerza Popular, pues el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver de acuerdo a ley. Y para las nulidades justamente también existe
existe, no, está normado en la ley orgánica de elecciones en qué casos procede la nulidad de elecciones, y en este caso creo que en las diferentes canales de televisión se ha informado que las firmas no coinciden, que de tal lugar las firmas no coinciden, que los miembros de mesa que han sido falsificadas esas firmas. Pues déjenme decir que no es posible, es imposible casi que esas firmas puedan ser falsificadas, porque las mesas de sufragio funcionan con 3 miembros, no funciona con un solo miembro, con 2 miembros, funcionan con 3 miembros, y a veces las firmas puedan hacerse de manera diferente. Entonces eso es lo que tiene que estar enterado la ciudadanía. No podemos permitir que un proceso que ha sido considerado a nivel internacional como transparente y limpio pueda pues objetarse, ¿no? Porque se estaría, con estas observaciones que se ha hecho por parte del equipo de Fuerza Popular y que está pidiendo diferentes solicitudes a la OMPE, al jurado, yo creo que lo único que trata es de alargar un proceso. Eso es mi opinión personal, y espero que la ciudadanía lea, se informe para que se dé cuenta de cómo son los procesos electorales. No es posible que haya fraude en un proceso electoral donde participan muchos actores electorales, por no decirlo casi imposible. Participan muchos actores electorales, y eso debería haber, el Jurado Nacional de Elecciones lo debe tener claro, para justamente estas nulidades ya ni siquiera deberían ser declaradas procedentes, deberían ser declaradas improcedentes, porque justamente las reglas del juego ya estaban dadas, y además nunca en la historia se está presentando tantas nulidades de actas, nunca en la historia. Esto dejaría un mal precedente para la historia del Perú, o para las nuevas elecciones que se aproximan, ya sea para alcaldes o gobiernos regionales. Entrarían en el mismo detalle si se permite que justamente esto pase, porque todo el mundo empezaría a reclamar después de que una elección ya está dada, justamente por algo de repente de firmas que no se parece la firma, y eso es algo que ya es imposible. Esto entraría a tallar el Ministerio Público, cosa que pasaría mucho tiempo y nunca habrían resultados de procesos electorales. De que existen cosas raras, pueden existir, pero no demasiado como para decir que este proceso electoral no fue democrático o no fue transparente y limpio. Creo que ha corroborado la misma OEA, la misma Organización de los Estados Americanos, con sus observadores internacionales, han dado pie que ha sido un proceso muy transparente y limpio. Más bien, al revés, creo que ha considerado a los canales de televisión que han sido muy parcializados hacia el equipo de Fuerza Popular, y más bien al equipo de Perú Libre. No le han dado mucho cabida al partido de Perú Libre. Bueno, no podemos permitir que un proceso electoral que ha sido calificado por la OEA como uno de los más transparentes y limpios en nuestra historia se vea, como se dice, objetado por el equipo o por el partido de Fuerza Popular. Esto, como le digo, podría ser un mal precedente. Esperamos que todos los peruanos, quienes están a favor o en contra, no lo sé, pero en realidad aprendamos a aceptar que perdimos si es que estamos a favor de un partido. Bueno, exhortamos a la ciudadanía a esperar los resultados con calma, que en los próximos días estarán informando las respectivas instituciones encargadas de este proceso electoral. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.